Buenos días, muchachos, buenos días. Vamos a dar un minutito para ver si se conecta alguien más y ahorita comenzamos. Sí, ahí van. Admitir, muy bien. Muy bien, muy bien. Un minutito y ya comenzamos. Buenos días a todos, buenos días a todos. Buenos días, Buenos Cristina. días, Buenos días, Ricardo. buenos Buenos días. días, Jennifer. Buenos días, Liliana. Espero se encuentren bien. Buenos días, profesor. Bueno, Rosy, admitir, vamos a apurarnos. Rosy, buenos días. Bueno, vamos, yo creo que con eso son por el momento más que suficientes. Vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. El día de hoy vamos a iniciar materia que nosotros tenemos. Acá está. Acá está. Voy a iniciar la presentación. Vamos a iniciar la presentación. En la semana les voy a mandar el resumen, como ya es lo de costumbre, y vamos a trabajar, ahorita les digo cómo, para que lo tengan considerado. Denme un segundo. Que todos inicien, todos estén conectados. Vamos a regresar. El día de hoy vamos a iniciar nuestra materia de microeconomía. En teoría, si no me recuerdo y si no, corríjanme, muchachos, ustedes ya vieron macroeconomía. Así es. Vieron sus 12 módulos de macroeconomía, si no me equivoco. O sea, vieron los dos bloques. Corríjanme. Creo que nada más de uno, profesor, pero voy a checar mis apuntes. Por favor. Bueno, la intención era preguntar para, como que sí estar en onda y cuadrar lo que estamos diciendo, porque, bueno, sí se vinculan un poquito la idea de la macroeconomía con la microeconomía. Seguramente su profesor les dijo que las ramas de la economía se dividen en dos. La economía tiene dos ramas. Por un lado, la macroeconomía, que estudia los grandes agregados económicos, estos los grandes bloques económicos, y la microeconomía, que va a estudiar la base de la economía, que es la familia, con todos sus componentes, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de explicar son los enfoques microeconómicos, esto es, los enfoques primarios sobre de los cuales funciona toda la economía y que, bueno, seguramente hoy han visto que hay un incremento de precios, por ejemplo, que estamos hablando de inflación, por ejemplo, que estamos hablando de que hay otros países, que por ejemplo Argentina, que se está viendo que su inflación es tremendamente alta, del 67%, y también, por ejemplo, en Argentina tenemos la devaluación de la moneda, y entonces ellos están sufriendo realmente situaciones muy, muy complicadas que en México, bueno, pues creo que desde finales de los 80 no se vivían aquí. Y bueno, vamos a tratar de explicar el porqué de estos fenómenos. Entonces, nada más era para ajustar esos datos y nosotros vamos a hablar de, primero que nada, en este primer tema, del enfoque empresarial, porque finalmente la microeconomía sí estudia o sí se vincula con las empresas, que ahorita vamos a explicar por qué. Nos vamos a ir un poquito rápido, nada más que mi presentación se quiere poner medio lenta. Y estamos hablando del tema número 1, la economía y el enfoque empresarial. Entonces, lo primero que vamos a establecer
es lo siguiente, una idea básica, ¿no? Y dentro de nuestra idea básica decimos que la economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas, ¿no? Entonces decimos que la economía es un elemento que administra las regiones, los países, hoy los conglomerados, con la necesidad de satisfacer las necesidades humanas. Y entonces ahí decimos que la economía trata de mejorar la calidad de vida de todas las personas en las regiones donde se encuentran. Y también complementariamente, para entender la necesidad humana, tiene forzosamente que aprender o entender del comportamiento y las acciones humanas. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, en ese sentido, también la economía busca entender el porqué de las necesidades, costumbres, tradiciones y todos los elementos que rodean al ser humano. Y esto le permite forzosamente a los empresarios poder entender qué productos y servicios vender para que las personas se sientan mucho más satisfechas con la calidad de vida que tienen. Entonces, esta es la idea básica sobre la cual la economía gira en torno a la microeconomía. También dentro de estas ideas básicas de la economía en relación a la microeconomía, nosotros sabemos que en todos los países, en todas las regiones, hay una escasez de recursos. Y esa escasez de recursos, bueno, pues limita el crecimiento de las personas. Cuando hablamos de recursos, podemos hablar de aquellos que son naturales, como el acceso a agua, como el acceso a terrenos fértiles, como el acceso a climas que sean propicios para la agricultura, para la ganadería. No todos los tienen. Y entonces, en ese sentido, pues cada país tiene que lidiar con la escasez o, por el otro lado, con la abundancia de dichos recursos. Por lo tanto, en ese sentido, la ciencia económica toma decisiones, y ahí se fue, toma decisiones de los individuos a través de la administración que tiene el Estado con los recursos disponibles. Que, por ejemplo, hoy tenemos un claro ejemplo de la mala administración de los recursos con la falta de agua potable en algunas partes de Monterrey, ¿no? Y entonces, en ese sentido, estamos hablando de una mala administración de los recursos y un mal entendimiento de la población, de sus necesidades y sobre todo de todos los elementos que rodean ese elemento del agua, ¿no? Que por decirlo menos es un derecho humano. No, los gobiernos no pueden comprometer el agua a que haya poquita o haya en ciertos horarios porque es un derecho humano. Entonces, desde ahí se están violando los derechos de las personas, ¿no? Y en ese sentido, tendrías que ser los gobernantes muy cuidadosos para no meterse en problemas. Entonces, ahí vamos teniendo dos ideas básicas. Y continuando con las ideas básicas que tienen que ver con la economía, decimos que el objetivo último de la economía es mejorar las condiciones de vida. Que esto en México lo hemos olvidado, ¿no? Si los gobernantes no cumplen con una mejor calidad de vida a sus representados, entonces habría que cambiarlos, ¿no? Esta es una parte fundamental de la economía y repito, vamos al ejemplo de Monterrey donde no se está cumpliendo esta idea de bienestar. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles evidentemente son limitados, hay escasez, pero las necesidades humanas son en ocasiones limitadas y en ocasiones son ilimitadas, ¿no? Porque no podemos comparar un poblado de Oaxaca, ¿no? Con respecto de sus necesidades con un poblado de los Estados Unidos, ¿no? Son totalmente diferentes las necesidades y los enfoques de escasez. Por lo tanto, si cada país, cada estado va a identificar las necesidades y va a identificar cómo satisfacer esas necesidades. Por lo tanto, la economía tiene ese principio de poder dotarle a todas las personas de los mínimos necesarios para poder tener una mejor
calidad de vida. Y hoy en día tendríamos que contemplar que sin afectar el medio ambiente, ¿no? Esta idea de mejor calidad de vida, nosotros la vamos a conocer o se le va a dar como el nombre de el costo de oportunidad. Y el costo de oportunidad no es otra cosa más que decir, ¿qué prefiere la gente? ¿Tener agua o tener luz? O en qué poblaciones en un ejemplo extremo, en qué poblaciones voy a dar luz y en otras voy a dar agua, ¿no? Y entonces forzosamente tendrías que renunciar a uno. Eso se le llama el costo de oportunidad, el cual vamos a hablar un poquito más de él, vamos a hablar en muchos momentos de ello, pero el costo de oportunidad es dejar una oportunidad que tenemos por otra mejor. Y los gobiernos siempre trabajan bajo esta idea, ¿no? El costo de oportunidad de incrementar el transporte público a 2 o 3 pesos es mayor al descontento que tienen las personas por pagar más. Y entonces siempre los gobernantes y la economía van a jugar con este costo de oportunidad entre lo que es necesario y entre lo que se debe de hacer. Entonces, en esa idea, la economía funciona y sobre todo la microeconomía. La economía va a tener una relación para poder administrar los diferentes recursos que ésta tiene. Sean muy grandes los recursos o sean muy limitados, porque recordemos que hay países que, por ejemplo, tenemos el caso de Dubái, que es un desierto, ¿no? Y que sus recursos en términos naturales son realmente muy limitados, pero la madre naturaleza o las ventajas competitivas de cada región les dieron una gran cantidad de petróleo. Y entonces, si bien es cierto, su región es limitada en términos climáticos, es rica en recursos energéticos. Y esto hace que esta idea, estos recursos se compensen, ¿no? Y bueno, nosotros o en la mayoría sabemos el tipo de construcciones que tiene Dubái, ¿no? Que tampoco es un país tan grande, pero que sí ha avanzado en su idea. Por lo tanto, la economía va a tener una relación con diversas áreas sociales, con diversas ciencias sociales, y es ahí donde nosotros entramos, porque decimos que la economía y la administración siempre van a ir de la mano, con la idea de maximizar los recursos que nosotros tenemos disponibles, sean muchos o sean pocos. Entonces, en los gobiernos, en las economías y en los gobiernos debe haber personas que sepan administrar los recursos limitados que nosotros tenemos. Para poder controlar los recursos, nosotros vamos a utilizar como cualquier empresa, a la planeación, a la organización, a la dirección y al control. Sean recursos muy abundantes, sean recursos muy limitados. Por lo tanto, la economía se encarga además de la interacción y análisis de los mercados, ¿no? Que los mercados nos ayudan a entender qué es lo que quieren las personas. Y cuando es invierno necesitamos ropa abrigadora y cuando es verano necesitamos ropa ligera. Y cuando es temporada de lluvias necesitamos, por ejemplo, más medicamentos para el control de las enfermedades respiratorias, porque sabemos que nos enfermamos más. Y entonces el mercado se mueve en el estudio y análisis de lo que la gente necesita. En términos generales, podríamos decir que la economía utiliza la administración para entender cómo se mueven las diferentes necesidades que tienen los diferentes sectores sociales. Entonces, en ese sentido, siempre es necesario que dentro de las corrientes económicas haya una corriente administrativa que nos ayude a entender qué es lo que quieren las personas y sobre todo cuándo lo quieren. Para la economía va a haber dos enfoques, el enfoque administrativo del hombre económico y el enfoque administrativo, ahorita regreso a esta diapositiva, solamente para establecer el siguiente, que no quiere, el siguiente.
que nos va a ayudar a entender cómo funciona el desarrollo del hombre económico. Regreso y ahorita lo vamos a ver, porque tenemos el hombre administrativo. La economía anteriormente, en siglo XIX, siglo XVIII y hacia atrás, trabajaba con el hombre económico. ¿Qué es el hombre económico? El hombre económico establece una teoría sobre las decisiones, donde el encargado de tomar las decisiones, el rey, el monarca, el representante, operaba bajo ambientes de rutina, ¿no? Y eran previsibles. ¿Por qué se establecía el hombre económico? Bueno, porque del siglo XIX hacia atrás tenemos una población muy baja, porque la calidad de vida de la población también es muy precaria y porque el índice de mortalidad era muy alto, ¿no? Las personas que llegaban a los 40 años en siglo XVIII, siglo XVII, ya se consideraban que habían vivido mucho. Entonces teníamos una gran cantidad de recursos, teníamos pocas personas que vivían mucho tiempo o que vivían, ¿no? Y esto ayudaba a que el gobernante no tuviera problema con los recursos. Y entonces él siempre tomaba decisiones rutinarias y previsibles en relación a las personas y en relación a los recursos. Por lo tanto, se le consideraba un hombre económico, un hombre que no tenía que estudiar las diferentes variables para satisfacer a su población. Estas personas se designaban por mandato divino, por ejemplo, los reyes, los príncipes, los monarcas, y siempre trataban de tomar decisiones basadas en la certidumbre. Por lo tanto, este hombre podía ordenar sus preferencias por los distintos grupos de productos y escoger aquellas combinaciones que mejor le satisfacieran y maximizar su utilidad. Como pasaba, en la Edad Media, donde teníamos toda una estructura sobre la cual vivía el monarca, ¿no? Desafortunadamente, el hombre económico, a partir de la Revolución Industrial, deja de ser un hombre que pueda tomar decisiones eficazmente y este hombre económico no entiende las nuevas relaciones y vinculaciones que tiene el incremento de la población, el incremento de las necesidades y los recursos que no pueden ser renovables. Y entonces, en ese sentido, el hombre económico deja de existir una vez que llega la Revolución Industrial y le da paso a lo que nosotros conocemos como el hombre administrativo. Y el hombre administrativo, hoy en pleno, siglo XX y siglo XXI, nosotros lo conocemos como el representante legal del país, el presidente o el jefe del ejecutivo. Así lo llamamos, y el presidente de cualquier país es un hombre que es un hombre administrativo, ¿no? Este concepto se acuña en 1959, donde hay una explosión de recursos, venimos de terminar la Segunda Guerra Mundial y pues todas las personas en el mundo están muy conscientes de que quieren vivir la vida al máximo porque vienen de una guerra y porque quieren una gran cantidad de recursos que creen que merecen. Y entonces aquí el hombre administrativo o el hombre administrador establece que necesita tomar decisiones realmente muy complejas, ¿no? Muy complejas, y que estas decisiones van a repercutirle a otras personas. Esto es que no puede satisfacerlas a todas de la misma manera, pero que el costo de oportunidad determina que habrá momentos para algunos sectores de la sociedad y habrá momento para otros sectores de la población. Entonces, el hombre administrativo ya tiene que pensar todas las variables para poder satisfacer a una población cada vez más creciente y cada vez más exigente, ¿no? Por lo tanto, el hombre administrativo sí va a tener fallas y va a tener que establecer diferentes mecanismos para poder lograr la estabilidad de toda la población.
Aunque repito, el costo de oportunidad siempre nos habla de que habrá personas que no se vean beneficiadas de las decisiones o acciones que toma el gobierno. ¿Sale? Y entonces, en ese sentido, el hombre administrativo va a tratar de administrar todos los recursos y va a tratar de satisfacer a todas las personas. Y entonces es ahí cuando la cosa pues se pone muy difícil, porque podemos administrar y al mismo tiempo tendríamos que satisfacer a las personas, que esa es una tarea doblemente difícil. Y aunque quisiéramos satisfacerlos a todos, habrá un sector de la población que no se vea beneficiada y que al contrario se vea afectada. Por lo tanto, March y Simon, que son los que diseñan el concepto del hombre administrativo, indican que debido a estas características de decisión, siempre la toma de decisiones será limitada y no necesariamente será exitosa. Por lo tanto, les establecen que aquel hombre administrativo debe trabajar siempre bajo elementos racionales, que, bueno, desde el punto de vista teórico son correctos, pero que desde el punto de vista de ejecución a veces dejamos la racionalidad de lado. Y seguramente en algún momento ustedes han visto personas que dicen, pero ¿cómo pudo hacer esto? ¿Pero qué? ¿En qué estaba pensando? Y es correcto, a veces los seres humanos en lo particular no utilizamos la razón y solamente utilizamos el impulso, utilizamos el instinto o utilizamos cualquier elemento sentimental para desarrollar una acción. Por lo tanto, March y Simon dicen que el hombre administrativo debe ser 100% racional y en ese sentido establecen los principios de racionalidad económica aplicable a la microeconomía. ¿Cuáles son esos principios de racionalidad que debe tomar en cuenta el hombre administrativo? Bueno, primero que nada, la racionalidad económica consiste en seleccionar entre diferentes alternativas hasta seleccionar a aquella que cubre la necesidad con el recurso disponible. Que esta es una máxima, toda esta es una máxima ¿de quién? De la administración. El administrador debe tomar siempre la mejor alternativa bajo la perspectiva de la necesidad que cubre en relación a los recursos disponibles que tiene. Esta es la manera en que el administrador debe pensar siempre, bajo cualquier circunstancia y bajo cualquier situación, donde yo satisfago la necesidad que me están solicitando con los recursos disponibles. Y donde yo utilizo cada elemento de mi conocimiento administrativo para que la toma de decisiones que yo realice se lleve a cabo en un porcentaje elevado entre el 80 y el 95%. Por lo tanto, el principio de racionalidad económica establece con los años lo que nosotros hoy conocemos como el sistema económico, donde el sistema económico trabaja en función de las necesidades de la población directamente en proporción de los recursos disponibles que tiene la misma. Hay estados en México, y no me dejarán mentir, como Yucatán, que es un estado riquísimo, como Tabasco, que es un estado extremadamente rico, como Veracruz, que es un estado rico en recursos, pero que son los estados con mayor pobreza de las personas. Y entonces aquí estamos hablando de que los sistemas económicos en esas zonas están fallando, ¿no? Y por lo contrario, hay otros estados donde sí vemos la riqueza muy presente y donde vemos que la capacidad de las personas es mejor que en otros estados. Y entonces aquí vamos a hablar de los tipos de racionalidad. Y la racionalidad, recuerden, nos sirven para crear toma de decisiones donde yo satisfago la necesidad con los recursos disponibles. Y es el método primario que deben utilizar los administradores para poder tomar buenas decisiones. Entonces, dentro de las primeras racionalidades que nosotros debemos aplicar, cuando hablamos de racionalidad, hablamos de razón. ¿Estamos de acuerdo? Y la razón es muy simple. 2 más 2 es 4 y no tiene ¿qué? Discusión.
¿no? Como 3 más 2 es 5, no tiene discusión. O sea, es un razonamiento tan puro y tan simple que no tiene otra respuesta. Entonces, la primera razón o racionalidad que nosotros vamos a ocupar es la racionalidad natural, donde aquí son las leyes naturales y físicas las que toman las decisiones, seleccionando individuos de especies biológicas después de la actuación de estos. Y entonces, aquí podemos ser políticamente incorrectos, pero los hombres son buenos para algunas cosas y las mujeres son buenas para otras. No quiere decir que se excluyan hombres y mujeres, pero el racional habla de que si vamos a utilizar trabajos de fuerza excesiva, necesitamos hombres. Y si vamos a necesitar trabajos de alta concentración, ¿no? Y de alta organización, necesitamos a mujeres. Eso no quiere decir que haya hombres que sean muy organizados y que haya mujeres extremadamente fuertes. Pero la racionalidad nos dice que la lógica biológica nos habla de que esto es una tendencia, ¿no? Y vamos a construir un desierto, ¿de dónde vamos a traer agua? Esa sería la racionalidad, ¿qué? Natural, ¿no? Donde la racionalidad natural nos dice, tenemos que establecer los mínimos necesarios para tomar buenas, ¿qué? Buenas decisiones, ¿no? Y entonces el gobernante, el que toma decisiones, siempre debe trabajar bajo la racionalidad natural, que es lo que es correcto en términos de biología, de recursos y también de escasez. El segundo tipo de racionalidad tenemos la instintiva, ¿no? Que todos tenemos un instinto. De hecho, el primer instinto que desarrollamos al nacer o que salimos de el alumbramiento del parto es llorar, como una medida para llamar la atención, ¿no? Otro elemento racional instintivo es buscar reconocer la voz de la mamá y reconocer la voz del papá. Y cuando los escuchamos, llorar por un elemento racional. El elemento racional primero nos dice que tenemos que gatear para coordinar nuestros músculos, fortalecerlos y después caminar. Y entonces el presidente, el gobernante, aquel que toma las decisiones, debe saber que las personas, cuando se les trata bien, tendrán una racionalidad instintiva diferente que cuando se les trata ¿qué? Mal o en la forma de gobernarlos. La racionalidad, esta racionalidad también es propia de los animales, ¿no? Porque ellos son muy, muy racionales y responden a el instinto, ¿no? Después tenemos la racionalidad tradicional, ¿no? Donde vamos a tomar decisiones o los individuos van a tomar decisiones basadas en estimaciones, que es algo que es muy común de los seres humanos, ¿no? Yo creo que me quiere, yo creo que sí me ama, yo creo que sí vamos a estar juntos. Son estimaciones, no lo sabemos, pero trabajamos bajo de ellas, ¿no? Yo creo que sí voy a ganar, yo creo que sí me van a dar el empleo, yo creo que sí me van a despedir y trabajamos mucho con esa parte del yo creo, ¿no? Que son estimaciones que nosotros tenemos, ¿no? Y que puede ser que para otra persona, como hago hincapié en la laminilla, que ahorita voy a regresar, pues tenemos muy claramente, ¿no? Donde una persona racional tradicional ve un 9, otra persona va a ver un 6. Y esto depende de la estimación que la persona le dé. Alguien dirá que ganar 10,000 pesos quincenales es un racional bajo, pero alguien dirá que es una racionalidad correcto o mediano, ¿no? Y entonces así trabajan muchos de los seres humanos, donde establecen que la estimación no necesariamente es verdad, sino simplemente es una opinión, que hoy sucede, por ejemplo, mucho con las redes sociales, ¿no? Todos son expertos, todos son inteligentes y todos tienen la capacidad de opinar de diversos temas, aunque simplemente lo hagan por estimaciones. El siguiente racional es el que necesita cualquier político o cualquier gobernante, que es la racionalidad política, ¿no? Donde un político siempre va a hacer estimaciones de costo, de cuánto me cuesta y de qué valor
me aporta. Esa es la máxima, ¿no? Y si tenemos que construir un nuevo aeropuerto porque es necesario, se construye, aunque el costo sea muy alto, pero la ganancia será muy alta. Y aquí solamente lo pongo de ejemplo porque yo no tengo los datos para estimar si es una buena inversión o no es una buena inversión. O vamos a desarrollar una refinería o varias refinerías, aunque es costoso, nos va a dar valor, va a detonar. Repito, en este momento, porque todavía no están funcionando al 100%, no podríamos decir si fue buena, si su racionalidad fue correcta o fue incorrecta. Lo cierto es que se tomó la decisión, ¿no? Para efectos de lo que está ocurriendo en el país. Luego tenemos la racionalidad financiera y aquí la cual establecen los individuos en la toma de decisiones basadas en los cálculos que expresan el dinero. Esta la utilizamos todos los días nosotros, esta la llevamos a cabo todos los días nosotros, pero también la llevan a cabo los gobernantes, donde siempre hablamos de el gasto que nos ocurre o la inversión que le damos, por ejemplo, a las elecciones, que en nuestro país son uno de los elementos pues más costosos, ¿no? Y que nosotros por fuera vemos que es excesivo lo que se paga por una elección, o en su defecto por los diputados y por los senadores, ¿no? Con más de 500 diputados, el racional financiero te dice son demasiados, son excesivos, y es una carga financiera que el país no debería de tener. Más sin embargo, lo tiene. Y entonces ahí dices, creo que la economía en ese sentido, en ese particular sentido, no es la mejor. Pero desde el punto de vista de los políticos, su racionalidad financiera dice que sí es válido tener 500 diputados y sí es válido tener una cantidad similar de senadores, ¿no? Y los principios de racionalidad económica establecen que las diversas racionalidades se apoyan unas de otras. Esto es, cuando yo utilizo racionalidad financiera, estoy utilizando racionalidad política o estoy utilizando racionalidad de interpretación, de estimación, perdón, ¿no? Siempre se mezclan para poder tomar decisiones. Y ya dejamos todo este panorama general de la economía y vamos a pasar a la importancia de la microeconomía. Y la microeconomía permite el estudio racional de los recursos, de los factores, del trabajo, de la tierra, esto es la cantidad disponible de tierra disponible para cada habitante y para el trabajo, y del dinero que existe. Entonces, la microeconomía estudia racionalmente a los recursos, a los productos, a el trabajo disponible, a la tierra para ejercer el trabajo y el capital. Y estos elementos de estudio permiten que una sociedad se sienta satisfecha respecto de la forma en cómo vive. Entonces, ahí es importante que nosotros establezcamos que la microeconomía va a estudiar todo lo que tiene que ver con el individuo, a partir de su edad, a partir de su género, a partir de sus necesidades, a partir de sus expectativas y sobre todo a partir de lo que es necesario que los gobernantes, que la política le otorguen. Porque todo individuo, por necesidad, requiere un conjunto de cosas. Y entonces, cuando hablamos de la economía estudia cómo darle a las personas lo que necesita y la microeconomía le dice en qué momento darles lo que necesitan las personas. Y de esta manera se vincula la economía con la microeconomía de manera básica y de manera uniforme para todas las personas y para todas aquellas necesidades que tienen los seres humanos, ¿no? Porque no es lo mismo la necesidad que tiene
una persona en Yucatán que la necesidad que tiene una persona en Morelia o la necesidad que tiene una persona en el Distrito Federal. Son distintas necesidades, aunque habrá coincidencias, pero los gobernantes tienen que cubrir a través de la economía y a través de la racionalidad todos estos elementos. Y hasta aquí terminaríamos y me gustaría saber si tienen alguna duda o algún comentario de lo que se ha explicado aquí. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, ojo, punto número 1, esta presentación se las voy a mandar por PDF al grupo, porque tenemos por ahí un grupo, espero que siga activo, ¿no? En el grupo les voy a mandar el programa de estudio también para que vayan viendo cómo vamos avanzando. Tercero, les voy a mandar la forma de que vamos a calificar esta materia. Y cuarto, voy a hacer algunas indicaciones en el grupo respecto de las formas de evaluación o lo que vamos a necesitar para la próxima semana. ¿Sale? ¿Queda claro, muchachos? Entonces, ¿qué les vamos a mandar? Les vamos a mandar la presentación, les vamos a mandar el programa, les vamos a mandar la evaluación y algunos detalles respecto del trabajo final, porque en este bloque tenemos que hacer exposición para final de curso. Entonces, también eso nos lo vamos a poner de acuerdo. Ya para finalizar, voy a tomarle una foto a la asistencia para poder tener claro quién vino y quién no. Y con eso, estaríamos dando por concluido nuestra primera sesión. Y bueno, no sé si tengan algún comentario, algo que agregar, sino ya para que se vayan a desayunar. Ojo, todavía no está subido el video largo, porque todavía no estaba activa la plataforma, pero en cuanto esté, ya subo los videos de la primera clase. ¿Sale? Sí, está bien, profe, gracias. Ok, bueno, pues entonces descansen mucho, desayunen rico y nos vemos el próximo sábado. Gracias. Excelente fin. Gracias.